Voy a tomar unos segundos para darte nuevamente las gracias. Hemos pasado todo este año compartiendo los lunes y los miércoles un mensaje breve. Y muchas gracias a todos ustedes que se han tomado el tiempo de darle continuidad a las transmisiones y por supuesto a la palabra que hemos estado compartiendo. El día de hoy y el siguiente miércoles será, digamos, los dos últimos clips del año. No que sean los últimos, no que no vayamos a seguir compartiendo algo, pero son los últimos del año. Y entonces voy a tomar unos minutos para hablar de dos palabras, o voy a hablar de dos palabras que Dios ha puesto en mi corazón y las voy a utilizar para animarte mucho, animarte con todo mi corazón. Esta palabra que voy a compartir contigo hoy le voy a llamar aprobados, y voy a tomar la escritura de 2 de Timoteo 2:15, 2 de Timoteo 2:15, para hablar de lo que voy a llamar aprobados. Dice este versículo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando uno hace los recuentos de periodos, suele suceder, por ejemplo, los recuentos de un año cronológico, valdría la pena preguntarnos: ¿cómo salimos? ¿Aprobados o reprobados? Dice aquí la escritura: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado.
cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, hay que recordar siempre o nunca hay que dejar de ver que es un padre escribiéndole a un hijo. Timoteo fue engendrado en la fe por el apóstol Pablo y de él fue instruido ministerialmente por el apóstol Pablo. Pero tampoco hay que dejar de ver las cosas que habían llegado a ser comprendidas por el apóstol Pablo acerca de la salvación, de la fe, de la vida en Dios y aún del ministerio. Entonces es sobre esos fundamentos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esta misma palabra yo la tomo en este momento para animarte, para invitarte. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y permíteme solo mencionar brevemente las 4 palabras claves aquí, o 4 palabras claves, no que sean las únicas, pero 4 palabras claves. La primera, la palabra procura. Esta palabra procura habla de un apresuramiento y de un celo. Entonces hay que tener celo y hay que tener este sentido de la disposición, pero también de la ¿cómo decirlo? De la prisa o de la urgencia, de la prontitud, es la palabra más correcta, la prontitud para servir a Dios, para hacer las cosas o guardar las cosas que son de Dios. Esa prontitud es muy importante. De eso habla la palabra procurar. 2, la palabra diligencia, que es una palabra que habla de esfuerzo, de poner solicitud en algo. Y aquí es claro el en qué es donde hemos de poner la diligencia. Dice procura con diligencia en presentarnos a Dios aprobados. Y esa es la tercera palabra, la palabra aprobado. Esta palabra es muy bonita en el contexto de este pasaje y, por supuesto, es muy ilustrativa, porque esta palabra habla de una prueba previa. Es decir, ¿quién es aprobado? El que ha sido probado. Y esta palabra, eso es lo que significa: el que es probado y sale aprobado. Entonces, esta palabra implica un proceso, el proceso de una prueba. Así que uno tiene también que estar dispuesto en todo su ser a vivir esos procesos que nos van formando, y después de que uno pasa ese proceso, uno puede observar cómo Dios nos saca en medio de esos procesos, nos saca avantes, nos levanta, nos saca victoriosos. Y la cuarta palabra es la palabra obrero, que básicamente aquí significa el que es consciente de que es un siervo de Dios. Entonces, cuando una persona tiene esa conciencia y tiene ese corazón de siervo, es una persona dispuesta, es una persona que presta todo lo que él es y todo lo que él tiene, es decir, lo dispone para el servicio de Dios. Por eso, si volvemos a leer el versículo, nos vamos a dar cuenta que la vida en Dios no se trata de ir por ir, de vivir por vivir, sino se trata de mucho carácter, de mucho carácter. Por eso el llamado que el apóstol Pablo le hace a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es una palabra que llama al hijo para ser un hombre de carácter en todos los sentidos. Y eso es lo que percibo en mi corazón, que todos los tratos de Dios en este tiempo han estado buscando ese propósito o llegando a ese propósito. ¿Cuál? El que tú y yo tengamos un carácter formado, el carácter de Cristo, bien formado. Así que no nos sorprendamos si viene un proceso tras otro.
Si viene una situación compleja sobre otra, no nos sorprendamos de eso, porque los procesos que estamos viviendo y que sigamos viviendo nos dan la oportunidad, justamente nos dan la oportunidad de mostrar si salimos aprobados o no. Pero en tu caso, en mi caso, procuremos con diligencia, presentarnos aprobados, presentarnos a Dios aprobados, con un corazón de siervos, útiles a los propósitos de su reino. Así vivamos, conscientes de ello, con un carácter firme y sólido en el Señor. Y si me permites, quiero invitarte que levantes tu mano y ahí donde estás, le digamos al Señor: gracias, Padre, por los tratos, por los procesos que han venido a nuestra vida, porque todo ello ha sido un instrumento precioso en tus manos, que ha estado formando cosas grandiosas en nosotros. Gracias por mostrarnos tu presencia, tu compañía siempre, tu cuidado, tu protección, y también por instruirnos como lo haces en cada proceso. Gracias te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo espero con todo mi corazón que en el recuento del año tú y yo podamos decir: fui probado y salí aprobado. Bendiciones.